Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia, porque nos permite un día más poder estar haciendo lo que nos hemos comprometido para el Señor. La verdad que muy linda la reunión de alabanza, muy lindo como los hermanos se arrodillaban a orar nuevamente delante de la presencia del Señor. La verdad que muy lindo el culto que tuvieron los hermanos. El Señor les bendiga. Qué hermoso la presencia del Señor, la manifestación del Espíritu Santo, como se hizo sentir en el corazón de los hermanos. Es maravilloso, hermanos, es lindo, lindo, lindo. Vemos cómo el Señor está recompensando, cómo el Señor está respondiendo cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones, cómo el Señor toma en cuenta todo lo que nos proponemos hacer para la obra del Señor, y el Señor responde de esta manera tan linda, tan maravillosa. Vemos cómo el Señor está restaurando los enfermos. Vemos, gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Felia. Dios bendiga al pastor Gerardito en Villa Mercedes. Dios bendiga al hermano Jorgito. Vemos cómo el Señor está respondiendo. El pastor Gerardito nos dice desde allí, desde Villa Mercedes: Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia en la casa del pastor Adrián. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. El Señor les bendiga, el Señor les pague muy ricamente. La misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. La hermana Ofelia también nos bendice en esta noche. Dios lo bendiga, pastor, y a todos los oyentes. El hermano Jorgito también nos está bendiciendo en esta noche, nos pone bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones del hermano Ofelia, del hermano Jorgito, del pastor Gerardito. Y también insto para que cada uno de los hermanos lo pueda estar recibiendo. También mi hermana Ada, el Señor le bendiga muy ricamente. La gracia del Señor sea también allí con mi hermana Ada. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor. La verdad que yo me gozaba cuando escuchaba cómo el Señor se manifestaba en el culto de alabanza. Y qué lindo es ver que los hermanos allí arrodillados sentían la presencia del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a Amelia, a David, el hogar de ella, los bendiga el Señor. La hermana Ada nos pone buenas noches. Dios bendiga a los pastores y la iglesia Remedios Escalada y Señales de Cristo, y también a cada oyente y a nuestros familiares y amigos. Amén. Gloria a Dios. Veíamos, hermano querido, cómo el Señor comienza a responder las oraciones, comienza el Señor a bendecir a través de la obediencia, ¿no es cierto? Como veíamos en el estudio de anoche, el Señor, aunque rogaba, suplicaba y lloraba a Dios, dice que Él fue oído por la obediencia que tenía. La obediencia del Señor Jesús hacía que el Padre le concediese todo lo que el Señor pedía. ¿Y cómo no los va a conceder a nosotros cuando el Señor nos avisó qué es lo que iba a pasar, pero que Él iba a estar con cada uno de nosotros? Y bien podemos decir y poner allí como se pusieron las piedras para testimonio: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vemos entonces que la misericordia de Dios es grande, es infinita. Vemos cómo el Señor está respondiendo por los que orábamos por sanidad. El Señor está restaurando de a poquito, el Señor está restaurando. Y a medida que el Señor va restaurando, nos ponemos más ansiosos, queremos que ya sea pronto. Pero todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastes, ¿no es cierto? Así que debemos esperar en los tiempos del Señor para la honra, para la gloria de nuestro amado y bendito Dios. Nosotros quisiéramos que fuese enseguida, pero bueno, el Señor tiene su tiempo. Si el Señor Jesús tenía que rogar y tenía que clamar y tenía que derramar lágrima en cada petición, si Dios de esa manera lo oía en la obediencia que Él tenía, ¿por qué vamos a ser diferentes nosotros? Vemos hasta ahora cómo el Señor nos ha oído, nos ha respondido,
Vemos cómo el Señor está bendiciendo, dando facilidad a los hermanos para que puedan en estos trámites de tener el terreno, la hermana Sonia su trámite de jubilación, y cómo el Señor va respondiendo así a cada súplica que el Señor levantara todo esto, y vemos que de a poquito el Señor está obrando, está levantando todo esto. Quiera poner en cada uno de nosotros un corazón con gratitud, un corazón agradecido, un corazón que pueda reconocer las misericordias de nuestro amado y bendito Dios. Por eso, hermano querido, le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia. Y como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová, voy a estar cantando una alabanza al Señor, cumpliendo, obedeciendo al mandato del Señor. Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación. Por ti, oh Cristo, mi alma tiene paz. Con tu muerte para mí se abrió el cielo, y con tu amor perdonaste mi maldad. Con tu muerte para mí se abrió el cielo, y con tu amor perdonaste mi maldad. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te ruego que guardes a tu iglesia y bendigas a tus hijos, oh Señor, que la llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Que la llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te alabo porque me salvaste de este mundo de vicios y de errores. Te prometo serte fiel hasta la muerte. De no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Te prometo serte fiel hasta la muerte. De no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados, que tú diste tu vida allí en la cruz,
del malvado. Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia que el Señor tiene día a día con cada uno de nosotros. Dios bendiga a la hermana Nelly también. La hermana Nelly nos pone bendiciones, pastor, para usted y todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones de la hermana Nelly también, la pastora Zulma también, desde Villa Mercedes. El Padre Celestial bendiga a su pueblo, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito, y también a mi querida hijita Loreta. Dios les dé una doble porción de bendición. Amén. Gloria al Rey. Recibo esas bendiciones también juntamente que imparte la pastora Zulma y también juntamente la pastora Loreta. Reciba ella en el nombre del Señor esas bendiciones. La hermana Ada nos pone escuchando junto a Sonia y la hermana Alicia. Dios les bendiga y recibo las bendiciones también de la hermana Sonia y de la hermana Liz, también de la hermana Ada. Dios bendiga a la hermana Noé. El Señor bendiga a la hermana Noé. Bendiciones, pastor. Que Dios bendiga grandemente su vida y así la de cada oyente. Recibo la bendición de la hermana Noé en esta hora. Gloria a Dios. Qué lindo, qué maravilloso es, hermano querido. Me gozaba cuando alababan, cuando daban los testimonios. Qué lindo, qué maravilloso es el Señor. La honra y la gloria es para nuestro amado y bendito Dios. Qué lindo es ser obediente, qué lindo es estar en la presencia del Señor, hermano querido. Es maravilloso. Un día aquellos que no quieren estar y no quieren tenerlo al Señor como su Salvador, lo van a tener como un juez. Y allí no podrán escapar. Gloria al Rey. Qué lindo es que nosotros lo tenemos como nuestro Padre Celestial. Quiera Dios poner en nosotros ese anhelo de venir a alabar, glorificar el nombre del Señor, sentir la presencia del Señor, saltar como becerros de la manada, como dice el profeta. Es maravilloso, hermano querido. Bien, hermano, si ya tiene allí su Biblia a mano, Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, verso 11 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Acerca de esto, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, gloria a Dios. Vemos entonces, hermano querido, si al pueblo hebreo habría que hablarle de esta manera, si al pueblo hebreo había que explicarle así de esta manera, por allí nosotros nos afligimos cuando hay algunos hermanos que, pero parece que no entienden, parece que no comprenden, parece que no les llega el mensaje. Vemos aquí lo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Cuál era lo que se refería, lo que veníamos hablando? Que el sumo sacerdote que intercedía por nosotros, que lloraba, que clamaba. Mucho por decir, le dice. Y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Porque son tardos para oír, dice. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquel que
tiene dificultad en el oído, aquel que es sordo, para poder llegar a explicarle algo, dificulta si uno lo quiere hacer a través de la voz, si uno lo quiere hacer a través de la palabra. Y Pablo toma este ejemplo. Hoy es distinto, hoy pueden escribir, no pueden hablar, pueden escribir frases cortas y todo, pero explicar algo se torna muy difícil explicar algo a través de la escritura. ¿O no pasaba así cuando teníamos que estudiar para la escuela y teníamos que comprender un texto y leíamos y leíamos? Hoy, gracias a Dios, para nosotros se nos hace sencillo porque aceptamos que el Señor quiere que comprendamos lo que Él nos quiere decir. Nosotros tenemos asimilado que el Señor quiere que nosotros comprendamos, atendamos lo que Él nos quiere decir y lo podamos comprender. Dice en el verso 12, porque debiendo ya ser maestros, ¿qué más que un hebreo conocedor de la palabra del Señor podría decir, como lo decía Pablo? El Señor Jesús es el Mesías, Dios cumplió todo lo que está escrito, y podrían explayarse en lo que es la prédica de la palabra del Señor, porque ellos lo tenían, era esa tradición que ellos llevaban. Ellos cada día de reposo debían ir a la sinagoga, debían estar con sus oídos atentos a la lectura de la palabra del Señor allí en la sinagoga, cómo los maestros la explicaban a la palabra del Señor, cómo traían ella. Dios bendiga a la hermana Blanquita, gloria a Dios, bendiciones pastor y oyentes, amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que imparte la hermana Blanca. El Señor bendiga a la hermana Blanquita y bendiga el hogar de la hermana Blanquita. Y cada uno de los oyentes también recíbala en el nombre del Señor esas bendiciones, hermano. Decía que el pueblo hebreo tendría que estar, pero más que capacitado. Si era una cuestión de que desde que comenzaban a tener comprensión, se les comenzaba a explicar la Torá, se les comenzaba a explicar, porque ya a los 13 años ellos tenían que saber leerla, ellos ya tenían que saber explicar algunos textos de la Torá. A los 13 años ellos ya tenían que estar capacitados para interpretar quién era su Dios, quién era su pueblo, de ese Dios que ellos adoraban, quiénes eran cada uno de los grandes, de los profetas, de los patriarcas, quiénes eran cada uno, ya tenían que saberlo. Así que miren si les sería fácil a ellos hablar, predicar, enseñar de la palabra del Señor, porque ellos habían venido repitiéndola día tras día. El papá debía enseñarle. Si iban juntos al campo a trabajar, debía enseñarle. Si iban de viaje, tenían que ir hablando de las cosas del Señor. Tenían que hablarlo cuando se levantaban. Tenían que hablarlo cuando se acostaban. Hermano querido, pero si eran tardos para oír, recuerden que el Señor Jesús también les hace esa advertencia. También les hace ver que el pueblo ese no quiere oír, no quiere oír. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿quién mejor que ellos para explicar de las cosas del Señor? ¿Quién mejor que un hebreo? Dios bendiga a la hermana Yayita, el Señor la llene de su gracia. Bendiga el hogar de la hermana Yayita. Bendiciones, pastor, y a cada oyente, nos dice la hermana Yayita. Amén, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Y cada uno de los oyentes puede estar recibiéndolas. Entonces por ahí, hermano, nosotros llegamos a comprender
lo que el apóstol Pablo trata de explicarle aquí a los hebreos. Debiendo ya ser maestros, usted puede entender que a algún hebreo tengan que explicarle respecto del Mesías, tengan que explicarle respecto de las profecías que Dios tenía, tengan que explicarle de lo que era el sacerdocio, tengan que explicarle de que la elección es parte de Dios. ¿Cabe en la cabeza que haya que explicarle eso a un hebreo? Así le pasaba al apóstol Pablo y por eso es que escribe esta hermosa epístola. Hermosa epístola. Mira, hermano querido, no bastó al pueblo de Israel que el Señor Jesús predicara su evangelio como lo había anunciado Juan el Bautista. Se hizo necesario que después 11 de los apóstoles del Señor predicaran allí en Jerusalén. 11. Y aquí vemos al apóstol Pablo también predicando a los hebreos. Vemos entonces que era un pueblo que realmente, aunque conocía la ley de Dios, no llegaban a conocer el evangelio del Señor Jesús, como lo llama Pablo. Por eso es que le dice el apóstol en el verso 12, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esos rudimentos de la palabra de Dios. Recuerdan que le había dicho el apóstol que la palabra era viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Había que explicarle al pueblo hebreo cómo era. Mire, que nos tengan que explicar a nosotros, uno lo acepta, pero que le tengan que explicar a un judío lo que era Dios, las profecías de Dios, las profecías sobre el Mesías, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, dónde iba a desarrollar su ministerio, cómo lo iban a llamar, desde dónde el Señor lo iba a traer. ¿Le haría falta al pueblo de Israel que le enseñasen todas esas cosas? Por eso por ahí nosotros vemos en las iglesias que hay hermanos que les cuesta, aunque llevan años en el Evangelio, les cuesta comprender la palabra del Señor. Les costaba al pueblo hebreo, que queda para nosotros. Le costaba al pueblo hebreo. Dice el apóstol, los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está haciendo la comparación como el organismo necesita alimento. Le dice, ustedes son lactantes, ustedes son nenes de pecho. Ustedes que tendrían que estar enseñando la palabra, se están recién alimentando con leche. Vemos entonces, hermano querido, que grande es la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros, que lo hemos aceptado todo más por fe. Acá el apóstol recurre al conocimiento de ellos para que a ese conocimiento que ellos tienen le acompañe la fe en las palabras. Y les dice, bueno, necesitan que le den leche ustedes. No pueden tomar el alimento sólido. El alimento sólido. Vemos entonces que esta gente realmente estaba un poco más confundida que nosotros. Porque nosotros tenemos clarito quién es el Señor Jesús, qué es lo que hizo por nosotros, cómo es el sumo sacerdocio que Él desarrolla. Nosotros lo tenemos claro. Pero ellos quieren volverse, no lo encuentran bien. Por eso es que es un llamado en contra de la apostasía.
porque se les hace más fácil servir a ese Dios del Antiguo Testamento que hablaba de los pactos que había hecho con el hombre, que acercarse a través de el Señor Jesús al último pacto que el Señor hace con el hombre. Se les hace difícil y quieren volver. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En el verso 13 explica él lo que quiere decirles con esto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que no pueden llegar a la palabra de justicia por el hecho de que son niños. Son niños. Que el apóstol Pablo le diga esto a los griegos, está bien, porque recuerdan que él en Primera de Corintios, en el capítulo 3 de Primera de Corintios y en el versículo 2, el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero ellos eran gentiles. Le costaba a un griego creer que un Dios podía llegar a morir y podía llegar a resucitar, y le costaba a un griego. A un griego le costaba. Recuerden que ellos en su mitología tenían ellos tantos dioses, semidioses, titanes, ninfas tenían, pero cuántas cosas tenían ellos. Y todo uno más poderoso que otro. Entonces les costaba a ellos, pero ellos eran griegos. Acá el apóstol se lo está diciendo a los hebreos. Es como que uno le quisiera enseñar a multiplicar a un chico que va en séptimo grado, que ya está por terminar la primaria, como uno le quisiera enseñar a leer, cuál es la A, cuál es la E. Eso quedaría bien para un niño que recién empieza. Eso es lo que el apóstol les dice. Dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El sentido ejercitado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender el bien y el mal. El bien y el mal desde la óptica de nuestro amado y bendito Dios, no desde la óptica del hombre, que el Señor dice de nuestra justicia que es como trapo de inmundicia. Aquí el bien y el mal desde la óptica del Señor. El bien, obediencia a Dios. El mal, desobediencia y rebelión contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios tiene escrito. No hace falta que uno grite, me rebelo contra Dios. No, con no hacer lo que Dios dice ya está expresando que se ha rebelado en contra de Dios. No hace falta que uno, no creo. Si las actitudes que Dios ve, no la que pueda ver el pastor, la pastora, el hermano, las actitudes que Dios ve si son aptitudes de reconocimiento del bien y del mal, si son actitudes de obediencia a la palabra del Señor o son actitudes de desobediencia a la palabra del Señor. Entonces ahí es donde dice que para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto para los hebreos les caía un poquito pesado, porque claro que ellos conocían a Dios, claro que ellos podían
repetir los 613 mandamientos que Dios tiene, los podían repetir ellos, pero sin equivocarse y sin saltearse ninguno. Pero a esos mandamientos no era cuestión de repetirlo, sino era cuestión de obedecerlo. No era cuestión de saberlo, era cuestión de hacerlo. Por eso es que el apóstol les dice así de esta manera. Ahora él quiere que avancen, que pasen un poquito más adelante, que dejen esos que para ellos eran los rudimentos, como va a empezar ahora en el capítulo 6, cuando le demos lectura en el día de mañana. Hermano querido, esto es lo que el Señor nos ha dado en esta noche de esta parte del estudio de la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Ahora vamos a ir a la parte linda del Señor, donde el Señor nos va a bendecir a todos nosotros, pero Él nos va a bendecir. Si nosotros somos obedientes y hacemos lo que Él dice, el Señor nos va a bendecir. Y para eso vamos a hacer lo que Dios dice. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermano querido, que Dios nos bendiga. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Esta noche cuando se vaya a acostar, dele gracias al Señor porque hermanos han bendecido su vida, usted ha bendecido la vida de sus hermanos. Sigamos orando por aquellos que están en el lecho de la enfermedad, que Dios restaure completamente a cada uno de ellos. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Pero salió triunfante el siervo del Señor. Estando encarcelado, interpretaba sueños, de allí fue libertado y un sueño se cumplió. El hambre aumentaba y a Canaán llegaba. Su padre y sus hermanos pidiendo protección. El hambre aumentaba y a Canaán llegaba. Su padre y sus hermanos pidiendo protección. Hermanos, si tú anhelas amar y ser amado, ser justo, fiel y bueno, debes temer a Dios. Tendrás odio al pecado, huyendo del peligro, y así serás librado de toda tentación. Tendrás odio al pecado, huyendo del peligro, y así serás librado de toda tentación. Que el Señor nos bendiga.